Buenas tardes, hoy me encuentro con ustedes compartiendo el devocional de esta semana de santificación. El tema que vamos a tocar es la fidelidad de Dios. Y desde allí los invito en sus hogares a que nos dispongamos un rato a aprender de la palabra de Dios. Amén. Entonces, si ustedes gustan, cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios. En este momento, Señor, te damos gracias por tu precioso Espíritu, que sabemos que nos acompaña, Señor. Gracias, Dios, por la palabra que hoy vamos a aprender, Señor, porque tu palabra trae libertad, Señor, porque tu palabra es poder, Señor, y hoy declaramos que esa palabra es sembrada en nuestro corazón y da fruto, Señor, allí con nuestra familia, Dios. Te damos gracias, Dios, porque aún nos permites buscarte, Señor, y encontrarte, Dios. Gracias por este momento devocional, Señor. Bendice, Señor, a todas las familias, Señor, que están en este momento allí conectadas, Dios. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces el día de hoy vamos a compartir el Salmo 89, desde el versículo 1 al versículo 4. Vamos a buscarlo. En mi Biblia dice el pacto de Dios con David. Amén. Dice la palabra de Dios: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad en mi boca, porque dije, para siempre será edificada mi misericordia. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Entonces, bueno, yo revisaba y quise hacer un recuento para ustedes, revisando la vida de David. ¿Quién fue David? Entonces, pues David, al igual que nosotros, fue un ser humano que tuvo defectos y cualidades delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué conocemos de David? Que David era un pastor de ovejas, ¿verdad? También dice la palabra de Dios que él era el salmista dulce de Israel. También él era el menor de los 8 hijos del rey Esaí. Resulta que esos 8 hijos, David a la edad de 12 y 16 años, él fue ungido por el Espíritu Santo. Fue ungido por Samuel y a partir de ahí el Espíritu Santo vino sobre la vida de David. Resulta que él era el menos visto por su familia, por las personas, el menos reconocido. Él era una persona muy joven, aparentemente muy inexperta, pero él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y por ello Dios lo usó grandemente. Más adelante David entra al servicio del rey Saúl y él empieza a complacerlo y a ser agradable ante sus ojos, tanto que él llegó a ser el paje de armas. ¿Qué significa ser paje de armas? En esa época era una labor muy importante y de gran confianza y responsabilidad, y era transportar el armamento cuando el rey salía de casa. Más adelante, en la vida de David, él se ofreció a pelear frente a Goliat para liberar al pueblo de Israel. Resulta que iba a ir su hermano mayor, sus 2 hermanos mayores, pero al final él era el que llevaba el alimento a sus hermanos durante esos días de batalla, y Dios puso la gracia en él para él tener la confianza y la fe en Dios de presentarse ante el rey y sugerir que él quería ir, pero entonces él lo subestimó, pero él sin embargo mostraba la parte positiva de Dios. Él decía la parte buena de Dios, que siempre es todo bueno de él, en la cual él manifestaba que Dios ya lo había librado de las garras del león, de las garras del oso, y que él también lo iba a librar de las manos de los filisteos, de ese filisteo. Y efectivamente el Señor lo ayudaba a donde quiera que él iba. Más adelante el rey fue David de Israel durante 40 años, y David entendió que la verdadera adoración está únicamente para Dios. Entonces podemos ver más adelante muchas cualidades de David delante de Dios y muchos defectos también, como cada uno de nosotros.
Una de ellas fue cuando David intentó llevar el arca del pacto, y estando en la presencia primeramente de Dios y segundo de su esposa, David danzó y su esposa lo menospreció desde su corazón. Entonces, por eso digo que su verdadera adoración la destinó únicamente para Dios, porque sus palabras para con su esposa fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto danzaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Eso fue lo que él mencionó a su esposa Milcal, a pesar de que debe ser muy duro que se avergüencen de uno, y más un ser tan querido que era su esposa. Más adelante vemos que aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, él también era un ser humano con defectos. Uno de ellos fue en el arca del pacto. Él omitió algunas de las instrucciones que Dios le había dado sobre cómo transportar el arca. Y de esta manera muere Usa, que era uno de los siervos que intervino en aquella situación. Entonces Dios le había dado las instrucciones a David de que cubriera el arca con telas del tabernáculo sin estar expuesta, y únicamente podía tener contacto los levitas. Entonces David pues omitió algunos detalles, y consecuencia de ello murió Usa. Más adelante entonces sabemos que David hizo que muriera Urías en la batalla y que pecó con Betsabé. Pero en medio de todo esto, David se volvió a Dios y confió en Él. Él siempre pedía perdón a pesar de sus errores, de sus equivocaciones. Y aún en los salmos que vemos, él escribe algunos salmos totalmente deprimido o desanimado, pero él siempre alzaba los ojos a su Creador, dándole gracias y tratando de tener una comunión cercana con Él todo el tiempo, y una confianza en que Dios lo iba a sacar de cualquier situación. Amén. Entonces, hoy en el Salmo 89, yo pensé que lo había escrito David, pero resulta que lo escribe Etan Ezraíta. Podemos ver en cada una de nuestras Biblias, dice Masquil de Etan Ezraíta. Resulta que este personaje era alguien, no menciona qué tan cercano a David, pero era un levita que tocaba los címbalos y la trompeta. Era un cantante y él componía, hablando en el lenguaje de hoy en día. Resulta que Primera de Reyes 4:31 menciona que esta persona, Etan, era una persona con mucha sabiduría, pero que aún así Salomón tenía más sabiduría que él, pero era una persona sabia. Amén. Y podemos verlo en el versículo 1, donde dice que las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Entonces, primeramente yo me preguntaba, bueno, Dios, ¿qué quieres tú que comparta hoy con cada uno de mis hermanos? Y empecé a profundizar en la palabra y a ver cosas que antes no había visto. Entonces, por lo menos el significado de misericordia es que es una cualidad propia de Dios. Para sentir compasión primero, para tener gracia es un regalo inmerecido, y amor infinito hacia nosotros, porque ahí habla de las misericordias de Jehová, cantaré perpetuamente, o sea, de la misericordia de Él hacia nosotros. Y todo eso se resume en el regalo de la salvación. El acto de Dios enviar a su Hijo, esa fue una gran manifestación de misericordia hacia nosotros. Amén. Entonces, ¿qué mayor misericordia que recibir una vida eterna? Amén. De la bondad inmerecida de Dios hacia nosotros. Entonces ese primer versículo dice, la misericordia cantaré perpetuamente, las misericordias. Amén. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Entonces cuando dice que son perpetuamente, significa que las misericordias de Dios son poderosas, son grandes,
y no se limitan a un tiempo, a un espacio ni a un momento específico. Efesios 2:4 nos lo recuerda que Dios es rico en misericordia por el gran amor que tuvo hacia nosotros, dándonos vida junto con Cristo y habiéndonos salvado. Dice que por gracia somos salvos y Él nos dio vida, o sea, estábamos antes muertos en nuestros pecados. Entonces Él dice que Él es rico en misericordia, amén. Entonces por eso este salmista canta perpetuamente las misericordias, porque no, a veces limitadamente pensamos que es el amanecer un día con vida, que es el tener a nuestros seres queridos, que es tener provisión, que es tener pan en nuestra alacena. Pero las misericordias, Él es rico en misericordias, o sea, trascienden más allá de lo físico que nosotros vemos. Y entonces es allí el regalo de la salvación. El versículo 2, terminando el 1, dice: de generación en generación haré notoria tu fidelidad en mi boca. Hacer notorio hace relación a la palabra manifestación, porque de nada sirve que sepamos pues las misericordias de Dios, pero si no las manifestamos. Un claro ejemplo fue que Dios las manifestó al ser humano, a cada uno de nosotros. Entonces el mayor símbolo de manifestación fue enviar a su Hijo para que muriera por nosotros y tuviéramos vida eterna. Amén. La palabra manifestación significa dar a conocer, hacer notorio o poner en vista algo. A través de la palabra de Dios, la manifestación hace referencia a el periodo de tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra y todas las enseñanzas y ordenanzas que nos dejó a través de su palabra y el Espíritu Santo. Pero en un tiempo futuro, la manifestación se refiere a los diversos acontecimientos que van a ocurrir. Amén. En el futuro. Entonces podemos ver por lo menos algunas que ya se manifestaron y otras que han de manifestarse. Entonces Dios todo el tiempo quiere manifestarse a nosotros. Ya lo ha hecho con algunas cosas y quiere seguirlo haciendo. Por lo menos entonces en Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos de este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando una esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces habla de una manifestación que ya fue dada, que fue la salvación, y habla de otra esperanza que es la que estamos aguardando nosotros, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa fidelidad? Fidelidad es que Dios siempre está con nosotros, que Él nunca cambia, que a pesar de que nosotros fallamos, somos infieles y faltamos, Él siempre es fiel para con nosotros. En el versículo 2, quiero que vayamos a la palabra, dice: para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Entonces ahí vuelve y recalca la palabra afirmar, manifestar. La misericordia se edifica. Amén. Es decir, que el sentir compasión, el tener amor hacia las demás personas, es dado por Dios, pero nosotros podemos edificarlo, más en estos momentos, en esta situación en que podemos ser más sensibles a poder ayudar a alguien con una palabra de aliento. Inclusive el propósito, lo que queremos nosotros como ministerio es, primero, aprovechar bien el tiempo, y segundo, como mandar esa palabra de aliento para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hogares. La fidelidad, entonces, como les mencionaba, sabemos que Dios siempre está allí con nosotros. Amén. Entonces hablábamos de que esa misericordia se edifica. Y en los cielos afirmarás tu verdad. Pero entonces yo decía, bueno, pero es confuso que mencione primero la misericordia y después que en los cielos mismos afirmará tu verdad.
Entonces revisaba 1 Tesalonicenses 4:16, dice que él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces habla de que en esa segunda venida, primero irán aquellas personas que hayan muerto, esperando la segunda venida de Jesús, y los que estén vivos o los que estemos vivos iremos enseguida con Él. Nos reuniremos en el cielo, es decir, el rapto, y estaremos ya eternamente por siempre con Él, y que debemos alentarnos unos a otros. Entonces en este momento estamos haciendo eso, queremos alentarnos unos a otros, diciendo y enseñando que Dios promete lo que dice en su palabra, y que debemos animarnos con estas palabras de que tenemos una vida eterna y que no sabemos si sea en días, en meses, en años, pero que aguardamos esa esperanza. Amén. Y por eso el versículo dice: en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Entonces, ¿cuál verdad? De que Dios no mente, de que Jesús vendrá por segunda vez y que nosotros todo ojo lo verá. Amén. Otra cita dice, 2 Timoteo 4:1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces ahí vuelve y nos habla de una manifestación y en su reino. Entonces allí donde menciona en los cielos mismos afirmará tu verdad, es eso, que prediquemos la palabra a tiempo, a destiempo, en esos momentos que tenemos tiempo, y si no lo tuviéramos también, que demos palabras de alientos, que redarguye, bueno, que sí, que instemos y que animemos a las personas a confiar cada vez más en Dios, en que su palabra tiene poder, en que Él nunca miente y que Él nunca se equivoca con todo lo que sucede. Dice la palabra que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Y dice, lo más importante es que lo hagamos con paciencia y con doctrina. Entonces la doctrina ya la hemos recibido durante este tiempo. Es momento de que demos fruto y que tengamos mucha paciencia, porque seguramente si menciona allí paciencia es porque no será nada fácil, o puede que sea muy fácil. Bueno, conclusión, que tengamos paciencia. Amén. Quiero que vayamos más adelante. Dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, yo poniéndole mucho cuidado a ese versículo, cuando menciona allí que confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones, yo revisaba la genealogía de Jesús, en donde vemos que viene de David. Entonces es ver cómo la promesa de Dios, y pues los salmos se escribirían muchos años atrás de que todo esto sucediera, pero ver que Dios nunca miente y que Jesús viene del linaje de David. Entonces es ver cómo Dios cumple sus promesas y Él nunca miente. Amén. Bueno, entonces mensaje práctico para el día de hoy. Resumen. Entonces este devocional, estos 4 versículos, de los cuales uno puede extraer demasiadas cosas, los dividí en 2 partes. Primero es que este personaje, Ethan Esraíta, quien fue quien lo escribió, no era propiamente David. Entonces Ethan conocía muy bien de su relación
entre David y Dios. Y para esto suceder de esta manera era porque David todo el tiempo a través de su testimonio seguramente mostraba la grandeza de Dios y todo lo que menciona allí, las misericordias. Entonces por eso al devocional de hoy le puse: la fidelidad de Dios es manifestada. No basta con conocer la fidelidad de Dios si tú y yo no lo manifestamos. David lo manifestó y por esta razón Ethan, casi que lo que él dice ahí es como si fuera personal. Entonces David pensaría yo que él manifestó tanto esa fidelidad de Dios que permitió que otras personas llegaran a una intimidad tan cercana con Dios, que como si ellos mismos lo estuvieran viviendo. Es un mensaje de fe, la actitud de comunicar las misericordias de Dios. Si tú y yo hablamos de misericordias de Dios es porque tú y yo tenemos una medida de fe. Comunicar esas misericordias de Dios es, como ya mencionamos anteriormente, la salvación, primeramente, y ya los siguientes aspectos en los cuales Dios ha cambiado nuestra vida completamente. La segunda parte habla de un mensaje de trascendencia. Porque dice que es perpetuo, es decir, no cambia, mantiene en el tiempo, sigue siendo eterno, y volvemos nuevamente a la salvación. Este es un momento o para exaltar el problema o para hacer notoria la fidelidad de Dios. Exaltar un problema es hablar todo el tiempo de lo que está pasando hoy en día, cuántas personas están muriendo, lo grave que está la situación, que puede que haya un desabastecimiento de alimentos más adelante, que las personas empiecen a tener necesidad y demás. Pero podemos, en lugar de exaltar el problema, podemos hablar de hacer notoria la fidelidad de Dios. Es como, a pesar de lo que estamos pasando, hasta qué circunstancias Dios nos tiene que llevar para que tú y yo leamos más su palabra y la pongamos en práctica, o hasta qué punto Dios tiene que llegar para que nosotros seamos más útiles en nuestras casas, con nuestras familias, enseñando la palabra de Dios, pasando tiempo de calidad allí con tus hijos, con tu esposa o demás. Entonces la invitación es hoy hacer notoria la fidelidad de Dios, no enfocarnos en el problema. Y por último quiero compartir, por favor busquemos Marcos 4:21. Amén. Dice, el título dice: nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo: ¿acaso se atrae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces volvemos a ver un versículo que dice uno de los evangelios, en donde dice que si luego la luz es para ponerla debajo del almud. El almud es un mueble de madera, es una mesa que usaban. Dice que la luz, Dios dice a través de su palabra que nosotros somos la luz del mundo. Esa luz no la podemos esconder detrás de nada, ni debajo del almud, ni debajo de la cama, porque la luz está diseñada para ponerlo en el candelero. Y el candelero pues da luz, es decir que nosotros estamos llamados a alumbrar, a dar luz, la luz de Dios en este momento,
cuando todos están preocupados, cuando nuestra familia tiene de pronto ansiedad, zozobra, muchas personas han perdido su trabajo, pero Dios nos invita a través de su palabra que nada está oculto que no haya de ser manifestado. Y entonces la palabra menciona que somos la luz, que debemos manifestarnos y que la luz se manifiesta alumbrando en la oscuridad. Dice, no es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir en la luz. Es decir, todo sale a la luz. Nosotros somos la luz y este es el momento que Dios nos permite vivir para como leímos en su palabra, rearguir, instruir, animar, dar tiempo de calidad a nuestras familias, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos y darle gracias a Dios porque nos tiene con vida, porque su fidelidad trasciende más allá de un plato de comida, de tener a nuestra familia viva, de poder tener capacidades para ponerlas al servicio de Él. Trasciende más allá de eso y es el ocuparnos de la salvación primeramente de nosotros y después, porque la salvación es individual, y posteriormente a ser útiles para la salvación de nuestros familiares. Entonces ese es el mensaje que quería darles hoy. Darle gracias por sacar un poco de su tiempo para instruirnos en la palabra. Y ya, eso es todo. Gracias a Dios. Señor, te doy gracias en esta tarde por este mensaje. Dios, ayúdanos a ser útiles, más útiles en tu palabra, Dios, a ser usados, Espíritu Santo, que sea lo que tú quieras hablar, a instruirnos. Dice a instruir con paciencia, Señor, con doctrina, o sea que no nos salgamos nada de lo que dice tu palabra, y hacerlo con paciencia, con amor, con esa misericordia que tú ya tuviste con nosotros, Dios, con esa manifestación tan grande que tú ya tuviste para con nosotros, y es enviar a tu Hijo, Dios, a manifestarse ante la humanidad, Dios, para que fuéramos salvos, Dios. Es momento, Dios, de que nosotros manifestemos la fidelidad tuya para con los demás, Dios. Gracias por cumplir ese pacto, Dios, que hiciste con David, y por hoy dárnoslo como ejemplo, Dios, para enseñanza de que Él no era perfecto y que Él también falló, Dios, pero Él siempre iba delante de tu presencia, buscando mejorar su relación contigo, Dios. Te doy gracias, Señor, por cada hogar, por cada niño, por cada joven, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Buena tarde. Gracias.